Hola a todos, otra vez. Esta clase es de hiperpotasemia. Les recomiendo que lean primero la clase de hipopotasemia, que hablamos un poco más del metabolismo del potasio, y esta como segunda parte, así no repetimos tanto. En esta clase vamos a hablar de la fisiopatogenia, los mecanismos de producción, las formas de presentación, la evaluación clínica y el tratamiento de la hiperpotasemia. Como repaso, el potasio es el principal catión intracelular, con una concentración intracelular de 150 miliequivalentes litro y una concentración extracelular de 3 a 5 miliequivalentes litro. La relación se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa y la principal vía de eliminación del potasio es la renal. Esto es lo mismo que ya vimos en la clase de hipopotasemia, el balance de potasio, una dieta habitual, 100 miliequivalentes de potasio por día, de los cuales el 90% se absorbe a nivel intestinal, ingresa a la célula, favorecido por la insulina y por las catecolaminas, y se elimina a través del riñón. Fundamentalmente a nivel distal, en los túbulos colectores y el túbulo contorneado distal, se produce la secreción de potasio mediada por la aldosterona. ¿Cómo se define la hiperpotasemia? Un aumento del potasio sérico mayor a 5 miliequivalentes por litro. ¿Qué causas puede tener? Las vamos a dividir también en tres grandes grupos. Aumento del potasio corporal total, que sea debido a alteraciones en la distribución intra-extracelular de potasio, o la llamada pseudo-hiperpotasemia, que no es hipercalemia verdadera y ahora vamos a hablar. Se denomina pseudo-hipercalemia al aumento ficticio, no real, de potasio y que uno tiene que pensarlo siempre en el paciente que no tiene causa de tener hipercalemia, en un paciente que está asintomático, en un paciente que uno encuentra hipercalemia y tiene un electrocardiograma normal, y tiene que ver sobre todo con la extracción y el procesamiento de la muestra. ¿Por qué se puede producir? Por el mismo traumatismo en la extracción de sangre, porque la sangre quedó ahí y no se procesó rápidamente, porque la sangre se congeló a temperaturas bajas, y también puede pasar cuando hay leucocitosis o trombocitosis marcada, que el valor, van a encontrar distintos valores según la bibliografía que usen. Podemos usar más de 70.000 leucocitos o más de 900.000 plaquetas. Lo importante de la pseudohipercalemia, que siempre hay que tenerla en cuenta y descartarla. Causas de aumento del potasio corporal total debido a la disminución de la excreción renal de potasio, que dijimos que es la principal vía de eliminación del potasio. Entonces, la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, es la principal causa de hipercalemia. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Para que la hipercalemia esté provocada solamente por la insuficiencia renal, el filtrado glomerular tiene que ser muy bajo, menor a 10, 15 mililitros por minuto. Cuando el filtrado glomerular es mayor que eso, también puede haber hipercalemia, pero siempre vinculado a alguna falla en la secreción tubular de potasio. ¿Que cuándo puede suceder? En el hipoaldosteronismo hiporreninémico, sobre todo muy frecuente en la nefropatía diabética. Otras causas de defecto en la secreción tubular de potasio, que pueden ser independientemente de la aldosterona, como ocurre en algunas enfermedades, la amiloidosis, el lupus, el mieloma múltiple. Fármacos que inhiben la excreción renal de potasio, o en el déficit de aldosterona por déficit de síntesis, como ocurre en la insuficiencia suprarrenal. Los fármacos, diferentes mecanismos de acción que inhiben la secreción tubular de potasio. Algunos diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona, que es un inhibidor competitivo de la aldosterona en el túbulo distal y colector, generan la hipercalemia porque provocan resistencia a la aldosterona. Entonces, los diuréticos ahorradores de potasio, el TMS,
la ciclosporina y el tacrolimus. Eso por resistencia a la aldosterona, una especie de hipoaldosteronismo. Otros fármacos directamente disminuyen la síntesis de aldosterona, como los IECA, los ARA2, la heparina y el tacrolimus también provoca disminución de la síntesis. Como concepto, la espironolactona está indicada solo en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de desarrollar hipercalemia, pacientes que tienen bajo riesgo de empeorar la función renal y pacientes que puedan ser controlados periódicamente. ¿Por qué? Porque por lo general, y hay que tener mucho cuidado, porque es muy frecuente la asociación entre diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, y los IECA, que por diferentes mecanismos de acción, los dos causan hipercalemia. Entonces, ustedes saben que la espironolactona está indicada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular. ¿Cuándo? Hay que indicarla siempre que el paciente tenga un potasio sérico menos de 5.000 equivalentes y un clearance de creatinina mayor a 30 mililitros por minuto. Si no, la espironolactona está contraindicada. Y siempre tener en cuenta que hay que controlarlos periódicamente, fundamentalmente cuando hay asociación de varios fármacos que puedan provocar hipercalemia, que es muy frecuente que eso suceda, lo van a ver. Aumento del potasio corporal total por liberación de potasio por destrucción celular. ¿Cuándo? Cuando hay rabdomiólisis, cuando hay lisis tumoral, cuando hay quemaduras intensas, en los traumatismos, en el ejercicio físico intenso y en los hematomas. Causas de hipercalemia por redistribución intraextracelular de potasio. Algunas ya las nombramos. Acidosis metabólica, deficiencia de insulina, hipoxia tisular masiva, en la parálisis periódica, hipercalémica, la cirugía cardíaca, las drogas, como el digital, los betabloqueantes, la succinilcolina y la hiperosmolaridad. Las manifestaciones clínicas de la hipercalemia. Se puede manifestar con debilidad muscular, que por lo general se inicia en los miembros inferiores, asciende hacia el tronco y los miembros superiores, con un valor de potasio mayor a 8. Parestesias, trastornos en la conducción cardíaca, sumamente importante porque las arritmias cardíacas provocadas por la hipercalemia pueden ser mortales. Entonces, muy importante en los trastornos de la conducción cardíaca. La depresión de volumen y la oligoanuria. Las electrocardiográficas de la hipercalemia dependen del valor del potasio sérico. Con un valor entre 6,1 y 7 se puede ver la onda T aumentada o picuda. Con un potasio mayor a 7 se prolonga el intervalo PR y se ensancha el QRS. Y con un potasio sérico mayor a 10 puede aparecer la fibrilación ventricular, potencialmente mortal, de nuevo, muy importante. Bueno, ¿qué tenemos que pedir para estudiar la hipercalemia? Siempre después de haber descartado la pseudohipercalemia, por supuesto. Sodio, potasio, cloro, glucemia, urea, creatinina y osmolaridad plasmática. Estado ácido-base para descartar la presencia de alcalosis o acidosis. En orina, la osmolaridad urinaria, cloro y potasio urinarios. ¿Qué es el gradiente transtubular de potasio? Es un indicador semicuantitativo de la secreción de potasio mediada por la aldosterona. Como concepto, un gradiente transtubular de potasio mayor a 7 indica que hay efecto de la aldosterona. No se puede usar cuando la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática, cuando hay diuresis osmótica o el sodio en orina es menor a 25 miliequivalentes por litro. Ritmo diagnóstico de la hipercalemia. Como dijimos antes, primero excluir la pseudohipercalemia. Pensar si hay alguna causa de desplazamiento intra-extracelular de potasio, que son las que hablábamos antes. Obviamente, si hay algún fármaco que causa hipercalemia, suspenderlo. Acto seguido, medir el gradiente transtubular de potasio en la orina. Como dijimos, un gradiente transtubular mayor a 7 indica que hay efecto aldosterónico. Por lo tanto, las causas pueden ser que sea una ingesta inadecuada de potasio, que no es muy frecuente, y la disminución del volumen arterial efectivo. Un poquito más complejo cuando el gradiente transtubular es menor a 7. En algunos lugares lo pueden encontrar como menor a 4 también.
el dosaje plasmático de aldosterona, ver si la aldosterona está normal o alta o baja. Si la aldosterona está baja, tendríamos que medir la renina. Con renina baja podemos pensar en el hipoaldosteronismo hiporreninémico, que es lo que hablábamos antes. La acidosis tubular renal tipo 4, fundamentalmente en pacientes con nefropatía diabética y algunas enfermedades como el SIDA. Con renina normal o alta podemos medir el cortisol. Cortisol bajo, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, que se manifiesta también con hipotensión arterial, hiponatremia, todo lo que ustedes ya saben. Y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y con cortisol normal o alto, déficit de aldosterona sintetasa. Eso con aldosterona baja. O sea, aldosterona baja, medir la actividad de la renina. Con aldosterona normal o alta y un gradiente transtubular de potasio menor a 7, podemos pensar en el pseudo hipoaldosteronismo. Disminución del volumen arterial efectivo con un sodio urinario bajo y la enfermedad túbulo intersticial crónica. Hipercalemia. Importantísimo. Pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas por hipercalemia son pacientes que hay que tratar de forma inmediata, de forma urgente, porque las arritmias provocadas por la hipercalemia son potencialmente mortales. Hay 3 tipos de medidas para el tratamiento de la hipercalemia. La primera, para este tipo de pacientes, para los pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas, es la estabilización miocárdica. Otro tipo de medidas, la redistribución, transferencia de potasio del espacio extra al intracelular. Y la tercera medida es la eliminación del potasio a través de diuréticos, resinas de intercambio o diálisis. Dijimos antes, la urgencia en el tratamiento y el tipo de tratamiento depende de las manifestaciones electrocardiográficas. Un paciente que tiene un electrocardiograma normal o solamente tiene como manifestación una onda T picuda, el tratamiento puede iniciarse con solución polarizante, que consiste en insulina y glucosa para evitar la hipoglucemia por vía endovenosa, nebulizaciones con beta-2 agonistas, el uso de bicarbonato solamente restringido para pacientes que tienen acidosis metabólica concomitante y tiene una eficacia bastante menor. Los pacientes que tienen cambios electrocardiográficos distintos a la onda T picuda, como los que hablábamos antes, prolongación del PR, ensanchamiento del QRS, deben recibir gluconato de calcio. El gluconato de calcio estabiliza la membrana, no cambia la concentración plasmática del potasio, por lo tanto, siempre tiene que ir acompañado del tratamiento que modifica la concentración plasmática del potasio, como lo que dijimos antes, la solución polarizante o las nebulizaciones con beta-2 agonistas. Bueno, esto es una tablita como para que la tengan, que tiene la dosis, la vía de administración, el comienzo y la duración de acción de cada uno de los fármacos que estuvimos hablando. Es importante el concepto de que la solución polarizante se prepara con insulina corriente en dextrosa, porque le estamos aportando al paciente insulina por vía endovenosa. Por lo tanto, si no le aportamos nosotros también dextrosa, le vamos a causar una hipoglucemia, que también puede ser potencialmente grave. Entonces, siempre que preparamos solución polarizante, es insulina diluido en dextrosa. Bueno, muchas gracias. Terminamos. Espero que estén despiertos y si tienen alguna duda, estamos en contacto. Saludos.